había traído alguna cosilla para distribuir luego, 25 copias, pensando que, digo, bueno, no sé, igual me las llevo de vuelta, ¿no? a casa, pero como todo lo va a tener él, lo voy a compartir, toda la presentación, pues vais a poder tener acceso a toda la documentación. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Es un problema cuando la gente que te presenta te quiere, porque entonces genera unas expectativas muy altas, así que cuidado con su pensamiento crítico. Hagamos ejercicio mental para hacer las preguntas y decir, caray, ¿por qué hablo así y por qué lo que ha hecho Rosa me gusta más o menos? ¿Okay? Gracias por la presentación y me has puesto en un reto. En cualquier caso, sí que es un placer estar aquí y además agradecida a todos ustedes porque habiendo un concierto abajo con piano y todo, pues yo cuando lo vi, pues lógicamente siendo la ponente casi que me quedo ahí, ¿no? Así que, bueno, pues doblemente gracias. Vamos a comenzar. A ver, cuando me explicó, me dijo, oye, estoy buscando a alguien que hable de pensamiento crítico, dije, caray, pues sabes que yo a mis alumnos, sea la asignatura que tengo que dar en la universidad, empiezo con filosofía y pensamiento crítico y todos se miran y miran sus papeles diciendo, me he equivocado de asignatura, de aula, ¿por qué? ¿De qué habla? ¿De qué habla esta tía? ¿Está loca? Bueno, pues la cuestión es decirles, como os pongáis a copiar literalmente lo que digo, vais mal, porque sois personas susceptibles de ser engañadas. Por ejemplo, como vi que seguían con la cabeza agachada, seguían escribiendo, dije, bueno, mi asignatura era responsabilidad social. Y dije, una cuestión importante, muy importante, de responsabilidad social. Y todos. La sociedad ha envejecido. Las personas viven mucho. Es un problema económico. Una cuestión de responsabilidad social fundamental sería promover una eutanasia. Y a partir de los 60 años... Bueno, y así ahorrábamos dinero. Eso que lo decía. Entonces, como veo que siguen anotando esto porque lo dice un profesor, o una profesora en este caso, y nadie dijo nada, dije, hace tiempo que pasé los 60 años, son ustedes gerontocidas, me voy. ¿Okay? Y me largué de la clase y no me presenté a la clase siguiente. Es una provocación. ¿Okay? Es una provocación. Entonces me llamó el decano y dije, ¿qué pasa? Digo, bueno, tú fuiste alumno mío hace 25 años. Nadie se puso a pensar críticamente por qué es una buena solución matar a la gente a partir de los 60 años. ¿Okay? Entonces, bueno, esas son las cosas que le comenté a él cuando me invitó. Y claro, ya me dice que está en el proyecto de Islandia, ya me empiezo a asustar. Digo, espérate, a ver, yo quería contar unas cosas que hablo de pensamiento crítico, pero que esto que tiene que ver con Islandia, que tiene... Entonces, me explicó la esencia del proyecto, cómo viene de Erasmus y la aproximación a comprender el mundo, ¿no? Así es que me explica eso de comprender otro punto de vista y aprender ese punto de vista, eso ya me empezó a inspirar y aún así seguía pensando, pero ostras, ¿no será rizar el rizo? Islandia, ejercer ciudadanía. Así es que me desaprendí y me puse a buscar información sobre Islandia y el pensamiento crítico. Encontré, ahí tenéis todos los enlaces, insisto, voy a compartir toda esa presentación y noticias muy interesantes donde el Sectatedas, que ellos lo pronuncian mejor que yo, obviamente,
empiezan a explicar la filosofía de vida que hace que los habitantes de allí pues crean que al final las cosas van a acabar bien. Y esto nos plantea algo muy interesante. ¿Estamos hablando de conformismo o de una visión de futuro más positiva para cambiar las cosas? Y bueno, esta periodista dice, si Islandia tuviera un eslogan oficial, esta sería la frase que resume una actitud ante la vida. Por lo tanto, viendo el vídeo, porque también escuché y vi el vídeo para entender mejor, empaparme del proyecto, pues lo explicabas como así es la vida, esto es lo que hay, se la vi. Bueno, al final hay aproximaciones diferentes. No les voy a querer aburrir, a mí me llamaban Siete Pericos cuando era pequeñita, ya se pueden imaginar. Yo nací en la selva guayanesa, me llamaban Siete Pericos cuando empecé a balbucear. En aquella época no había más que muy poquitas universidades, a mí me tocó irme a 1000 kilómetros y me volvieron a poner sin conocerme el mismo mote. Entonces, pueden ustedes intervenir, cortar, pero simplemente estoy intentando introducir un poco esta cuestión, ¿no? Así es que, como decía, ¿esta filosofía de vida es conformismo o es un rasgo de inteligencia para tener una visión resolutiva ante ciertos problemas? Bueno, me parece que es la segunda parte, pero vamos a seguir ahondando. Otra cuestión que me llamó mucho la atención y cada vez me hizo entender más el proyecto e incluso aprender más sobre el pensamiento crítico desde esta perspectiva de Islandia, es que declaran ustedes en el proyecto que hay que comenzar por la educación. Y me parece que sí, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo. Sin educación, aunque sea la más básica, la más elemental, o el acceso a los estudios medios, superiores, técnicos, pues estamos perdidos. Y efectivamente la educación es una moldea, nos ayuda a moldear. Ahora, claro, tiene que ser una educación que promueva esa inteligencia activa. Casi me expulsan. Menos mal que el decano había sido alumno mío, había pasado por mis trampas. O sea, decirle a alguien me voy y no vuelvo a clase porque eres un gerontocida, porque yo ya tengo más de 60 años, llamaron al defensor de la universitaria, a todo el mundo, ¿qué pasa? Que no voy a clase, no voy porque tengo un asesino en potencia, no me da la gana, tengo pelo blanco, no voy a ir. En un aula universitaria. Así es como consigo la educación para favorecer el pensamiento crítico. Lo bueno es que nadie más tomó apuntes, estaba todo el mundo pendiente de las mentiras que pudiera decir. Entonces, está bien, está bien. Por eso me parece muy interesante que empecéis con la educación. Y estuve viendo, claro, porque la educación es distinta y sí que la teníais grabada por video streaming y estuve analizando pues la comparativa, el enfoque que hicisteis de los niveles de estudio, el acceso de estudio, la gestión educativa en Islandia. Claro, hay que entender también dónde hay menos población y dónde hay más población. Esta es otra cuestión de pensamiento crítico constructivo. No, es que allí se está muy bien. Todo lo fuera está muy bien y nosotros somos terroríficos. Tampoco es así. Yo por mi trabajo tengo que viajar mucho, yo quiero que me entierren aquí. O sea que hay que volver a calibrar, hay que volverse a hacer preguntas, hay que ver qué tiene que ver todo esto con el pensamiento crítico. De hecho, hay una persona, un filósofo, bueno, es un físico y filósofo, ya falleció, Wagenberg, que decía, si no se compara, si la cosa no se compara, no hay posibilidad de crecer, porque la comparación ayuda a comprender. Lo que pasa es que si lo conectamos con el pensamiento crítico, tenemos que hacer comparaciones lo más tendentes a la objetividad posible, y esas comparaciones tendentes a la objetividad posible es preguntarse cosas, preguntarse. Luego, entiendo que si están aquí, aparte de la amistad con nuestros compañeros, es porque quieren
formularse preguntas, o ustedes están preguntando cosas acerca de la situación actual o de mil cuestiones. Por tanto, sí, la educación, sí, la comparación entre sistemas para comprender y desaprender y aprender. Eso es un inicio de pensamiento crítico, no el creernos que lo sabemos todos. El que yo esté en una universidad o esté aquí de pie hablando no quiere decir que yo sepa más que ustedes, ni muchísimo menos. Pero tampoco sé más de aquella persona que no ha tenido acceso a la educación. Eso se llama diálogo de saberes. Mi abuela, o recientemente en los viajes que hice este año, que fue de investigación, de sabático, que no es de fiesta, el sabático es para investigar. Ya quiero yo uno sabático de vaguedad, eso es lo que me apetece. Pero estuve visitando, por ejemplo, recuerdo la zona azul, si conocen, en Costa Rica, gente mayor de 100 años, para conocer su filosofía de vida, para saber sus saberes, valga la redundancia, y era fascinante, y no habían tenido acceso a la educación, pero tenían un conocimiento de vida impresionante, en todos los sentidos. Eso también es comparable. Entonces, yo me he traído esto para decir, ¿por qué viven tanto? ¿Por qué tienen la sonrisa? ¿Qué es lo que sucede? Sabiduría por todos sitios, que no es la del título universitario. Entonces, el pensamiento crítico nos tiene que ayudar a decir, comparemos para comprender. Si no hay comparación, es difícil comprender las cosas, pero siempre en su contexto. Ese es otro elemento del asunto del pensamiento crítico. Y aquí yo seguía obsesionada. Estamos con lo de Islandia. Islandia. Y educación en Islandia. Y descubro el que fue rector de la Universidad de Islandia, tal que no sé cómo demonios se pronuncia lo que sigue, Sulason, o como se tenga que pronunciar, que fue el primero que hizo la crítica de la propia universidad. Además, hablando de la necesidad de tener pensamiento crítico y que es crítico. Entonces empiezo a conectar. Claro, si han hecho un Erasmus Plus en Islandia, conocen que esta sociedad tiene una manera de pensar crítica para proyectar posibles soluciones o simplemente mejorar en la calidad de vida o evitar problemas mayores, y lo dice un rector, ahora empiezo a entender las cosas. Fíjense qué cosa tan interesante, decía. Limitarnos a fomentar la investigación por razones instrumentales puede ocultarnos su dimensión moral. Y es verdad, en las universidades, aquí y fuera, hay gente que compite entre ellos para sacar los méritos, para llegar a cátedras, para no sé qué. Y en vez de hacer una investigación colaborativa y una ciencia abierta, la cosa se pone dura. Y hablo de una parte. Hay otra parte que hace gente ciencia abierta, que colaboramos, etcétera, etcétera. Pero este señor dijo que mucho cuidado en las universidades no se estuviera conculcando elementos claves de la moral con el cuento de la investigación. Eso es, no sé si estarán de acuerdo conmigo, una manera de hacer un pensamiento crítico en la universidad para tu comunidad universitaria de investigadores. Él asocia la búsqueda libre e incondicional de la verdad como algo con sentido, tanto para la sociedad humana en general como para la vida profesional o privada. O sea, que pensamiento crítico viene a ser ¿qué? La supuesta búsqueda de la verdad. ¿Qué es la búsqueda de la verdad? Otra vez el tema de preguntas. A menudo se entiende que la tarea de la universidad consiste en ejercer el pensamiento crítico para avanzar, preservar, y esto me hizo situarme en nuestros programas educativos. Todos los programas educativos dicen competencia, no me acuerdo cuál, A, B, C, J, número tal, fomentar el pensamiento crítico. ¡Ay! Pero los exámenes son de memoria y los corrige una máquina en test.
Paz dijo, no podemos seguir así. O sea, decimos que tenemos que hacer que la gente piense y les estamos obligando a memorizar. Al final, él dice, el pensamiento crítico es la clase de pensamiento que no acepta una afirmación o perspectiva sin haber examinado lo que supone y encontrado suficientes razones para aceptarla. Me encantó. Y vino de Islandia, con lo cual empecé a respirar. Dice, tiene sentido la invitación que nos han hecho, que me han hecho, con la que me han honrado y he aprendido. Realmente este rector dio una definición. ¿Qué piensan ustedes? Pueden intervenir la clase de pensamiento que no acepta afirmación o perspectiva sin haber examinado lo que supone y sin haber encontrado las suficientes razones para adoptarla. ¿Qué piensan? ¿Les gusta? ¿La entienden? ¿Que por ahí han pedido la palabra? Primero quiero saber en qué año dijo esto el autor este. Sí, el libro, bueno, lo que aparece es 2015, pero fue anterior, fue muy anterior, no sé si era 1990 y algo por ahí, no tengo ahí la fecha, en el enlace sí que te puedes bajar el libro. O sea, me sorprendió porque fue muy pionero. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo pienso que en la educación hay que acompañar al niño desde pequeño, ir desarrollando sus semillas, sus cualidades. Porque de qué le sirve estudiar de memoria, historia, geografía, lo otro, aquello. No, si a lo mejor esta persona sirve para ser científico, porque tienes una idea y una cosa, sí, hace falta estudiar un poco de todo, pero hay que desarrollar. Para cualquier cosa te tienes que hacer preguntas. Exacto, y investigar y experimentar, que es lo más importante. Siempre. Y me he permitido entonces poner en un color rojo chillón. Paz considera que la capacidad de pensamiento crítico es la principal virtud de la vida académica. Insisto, él estaba ejerciendo el pensamiento crítico en la academia y que sea lo que tal vez más peligre hoy. Yo lo traigo simplemente como ejemplo de cómo alguien que tiene esa responsabilidad define qué es pensar críticamente y encima, con la autoridad que tenía en ese momento siendo rector, dice, esto está peligrando, es importante, ¿no? Entonces también en nuestras familias o en las organizaciones tenemos que dar ejemplo. Él dio ejemplo, pero vamos, yo lo he traído para ver esos conceptos que me parece que lo explican muy bien. Y claro, así pude entender, ya me empezó a seducir el tema y encuentro una noticia, tienen los enlaces, que dice 10 años de rebelión cívica en Islandia. Y lo conecto con todas las definiciones de pensamiento crítico que este señor daba y otras muchas, pero aquí no tenemos tiempo, ya dije, 7 pericos, como me lance aquí, no salís ni en 3 días, ¿no? Pero capté esta. La crisis y las protestas supusieron un despertar cívico para muchos islandeses, que hasta entonces habían confiado casi ciegamente en sus representantes políticos y en otros dirigentes, y que de golpe se dieron cuenta que no basta con votar una vez cada varios años, que si uno quiere ser un ciudadano responsable, ha de asumir la dimensión política de su ciudadanía más allá del voto. Claro, habiendo leído lo que decía una persona que rige la educación y habiendo entonces estudiado cómo a través de una crisis las personas deciden hacer sus manifestaciones cívicas, pacíficas, y bueno, ahí está el enlace y voy a compartir, pero pueden ver toda la historia, cómo consiguen que la gente dimita y cambie el gobierno, ¿ok? Porque hacen un pensamiento crítico, pero es delicioso leer la noticia porque ellos formulaban preguntas, entre ellos, entre sí, como ciudadanas y ciudadanos, y luego al poder establecido. O sea, no es que te juzgo y tú eres malo, o tú eres de derecha, o tú eres de izquierda, que eso ya está de modelo. Encima porque me parece que se parecen mucho. Pero bueno, es una opinión, otra vez criticable.
la gente empezó a formularse preguntas y la gente se movió para buscar respuesta a las preguntas. Así que, amigos, al principio, las primeras noches no podía dormir porque decía, ¿qué carajo tendrá que ver esto de Islandia con lo que me ha dicho del pensamiento? Esto a mí me da una tranquilidad y una satisfacción, porque me doy cuenta que al menos una persona se ha leído todo, ha visto la página, o sea que muchísimas gracias. Si yo me formulaba, me genera una inquietud y puedo permitirme en un desahogo decir, ¿qué carajo tendrá que ver esto? Estoy haciendo un juicio sin pensamiento crítico. Después del desahogo, uno se pone una copita de vino, se empieza a relajar y dice, vamos a estudiar un poquito esto de Islandia. No, vamos a estudiar qué es el proyecto. Entonces te metes en la web, vas viendo tus vídeos, vas viendo el otro, vas viendo las conferencias, porque uno se pregunta, si tengo que hablar de pensamiento crítico, ¿qué piensan otros o qué han hecho o por qué me invitan? La pregunta es, ¿por qué sale de ahí? ¿Por qué Islandia? En vez de hacer un juicio a priori, podría haber dicho, no, mira, es que no lo veo. Pero no, el reto es, voy a ver qué encuentro. Y si hubiera encontrado una cosa extraña, hubiera venido y hubiera dicho, bueno, yo creo que este enfoque me parece que debería haber ido por otro lado. Sin embargo, fue fascinante a partir de las enseñanzas de la web y de los vídeos, de las conferencias, de las actividades que ustedes hacen, entrar, eso me motivó, me dio las pistas para seguir buscando sobre esta área. Entonces, Wagenberg decía que lo más que había dos maneras de entender la sociedad para estimular el pensamiento. O pensar que el mundo está formado por preguntas y la tarea de la actividad ciudadana, del ejercicio de la ciudadanía, es buscar respuestas, ¿ok? Hay una forma de pensar, si se puede, y puede coger esa también, que yo no me siento. Oye, perdón, porque creía que era la siguiente. No, ¿verdad? Ya está. Este filósofo Lo siento mucho. y físico decía, hay dos maneras de ejercer ciudadanía, de ser un ser activo en la sociedad. Una, pensar que el mundo es un mundo lleno de preguntas y la misión nuestra, buscar respuestas. Pero hay otra visión que es igual de importante. Y Wagenberg decía, los que piensan que el mundo es un mundo lleno de respuestas y mi misión es saber qué se preguntaron, cuál era la pregunta. Y hay que combinar esas dos cosas. Las buenas respuestas, bien sustentadas, dan lugar a las creencias. Las preguntas bien formuladas dan lugar a la investigación y al conocimiento. ¿Me puedes repetir? Las respuestas, tú buscas, las entiendes y ves que están bien sustentadas, ¿ya? Bien argumentadas, dan lugar a creencias. Y las preguntas bien formuladas, y yo veo por aquí algunos que han sido investigadores universitarios, dan lugar a buenas investigaciones y a generar conocimiento. Y no son excluyentes. ¿Y por qué comento esto? Si estamos hablando de pensamiento crítico, a veces nos burlamos de las creencias de otros. Pero ¿cuál fue la respuesta a sus inquietudes que les convenció? ¿Cuál fue el argumento? Antes les he dicho que estuve visitando a la población centenaria, incluso una persona de 117 años. Resumiendo muchísimo sobre las claves para vivir tanto y con esa sonrisa que no se les iba, pues no existe la soledad, tienen relaciones sexuales pues, muchos años, hasta con 100 años.
Hay familia, el mayor está. Pero una cosa me llamó la atención. Tienen una creencia, una fe. ¿Quién soy yo para ir a burlarme de su fe? Entonces, cuando les preguntaba por su fe, habían encontrado buenas respuestas en la fusión cultural cristiana, sus religiones de aborigen, indígena, afrodescendientes, ese sincretismo cultural, y encontraron unas buenas creencias y además les mantienen muy vivos, porque cuando la cosa se pone fea tienen a quien encomendarse. Entonces hay el que dice, pues vaya, si eso no existe. No, estamos hablando de pensar críticamente. Una buena respuesta genera creencias. Tenemos que preguntarnos cuál fue la pregunta, ¿ok? Para no hacer juicios de valor sobre lo que cree alguien o sobre una opción política, partidista de alguien. O sea, paremos y preguntemos cuál fue la respuesta, cómo la consiguió, cuál fue la pregunta. Eso es pensamiento crítico. Entonces, aquí había traído esto para repartir, pero veo que solo traje solo 25, pero va a estar todo en PDF, ¿ok? Que es una lista de habilidades y disposiciones mentales para ejercer el pensamiento crítico, que no es más que una actividad intelectual de reflexionar. Reflexionar. El conocimiento toma tiempo. Y por eso la reflexión toma tiempo. Yo veo por aquí algunos profesores ya jubilados, pero a mí me sigue gustando el curso de año, aunque estemos pringados todo un año. Esto de los cuatrimestres me está volviendo loco a la chavalada. Prisa, 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 prisa. Cortamos rápido, 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 y encima tienen las redes sociales, el TikTok, el TikTok y la madre que los parió con cosas rápidas. ¿Cómo van a pensar críticamente? Eso es una gimnasia, toma tiempo, toma mucho tiempo. Entonces, el pensamiento crítico, ¿qué es? Esa actividad de pensar y reflexionar, y requiere de una serie de disposiciones, es decir, características del pensador crítico y habilidades para hacerlo. Ahí las van a tener, pero voy a mencionar algunas para no dejarles con la miel en los labios. Ser claro en el significado de lo que se pretende decir. Estamos en un mundo eufemístico. Nadie dice las cosas claras y directamente, por una serie de razones. La pregunta ahora de pensamiento crítico, ¿cuál sería? ¿Por qué no hablan directamente? No hagamos el juicio a priori. Bueno, voy a compartir otra experiencia, no estaba pensado, pero encaja con esto, ¿no? Para ilustrar. Hace tiempo a mí me pidieron que diera unos cursos de argumentación política. Y me lo pidió un partido político. Y me pareció fascinante, pero entendí o interpreté que seguramente buscarían cómo hago mi discurso político. Entonces les dije, mira, no voy a cobrar, lo primero, porque no me encaja. Lo segundo, lo doy si vienen todos los demás partidos. ¿Cómo? Porque la idea era cómo formulo mi estrategia en base a qué. ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué opté por esta opción política? ¿Qué respuesta me daba? ¿Qué creencia me ha formulado? Y al final, por curiosidad, tuve un montón y todos los partidos políticos allí en un mesón. Se llamaba, creo que el Mesón San Vicente, ¿no? Sí. Allí nos pusieron una sala de un montón. Y para ilustrar, ser claro en lo que se dice,
El ejercicio fue, salga y dígame por qué tengo que votarle. Entonces comenzaba el circunloquio. La situación, 20 segundos, que es más o menos el tiempo máximo para dar un mensaje clave y que penetre, y después ya puedes hacer los adornos, pero si no, los 20 primeros segundos no dices lo que quieres, la cosa no va a pintar muy bien. Fuera, no le voto. Siguiente, lo mismo. O hablaba de la competencia. Fuera, no le voto. Siguiente, fuera, no le voto. No les voy a alargar más el cuento. Dijeron, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Y hombre, porque lo que teníais que haber dicho es, quiero que me voten, porque quiero el poder. Y quiero el poder para cambiar A, B, C. Entonces, la impresión que da es que uno se siente culpable de lo que va a decir. La pregunta es, ¿por qué se siente así? ¿Será que me iba a mentir? ¿Será que está educado en que hay que hacer circunloquios, que también hay que ver cómo nos educan, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es para un poco ilustrar lo de las cualidades. Determinar y mantener el enfoque sobre la conclusión o aspecto del que voy a hablar, sobre el que me voy a pronunciar. Hablar claro y decir desde qué perspectiva lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo como padre, como madre, como asistente a una charla, como profesor universitario. Es importante porque tenemos muchos papeles en la vida, muchos roles, y eso también determina la manera de dirigirnos, pensar, actuar en un momento determinado. Tener una capacidad de ver toda la situación. ¿Cuáles son las variables situacionales para que se haya producido esto? Por ejemplo, en Argentina, que fue otra parte de mi viaje sabático, bueno, llegué con recién elegido de Milei, y yo estaba bien curiosa, ¿no? Bien curiosa, porque, ay mía, no sé qué, oía de todo. Los kirchnerianos que habían hecho no sé qué, el Milei, la motosierra, aquello era, bueno, el show. Y entonces empecé a preguntar cómo era posible que mayoritariamente, y empecé con estudiantes y con profesores, y decían, no nos gusta, pero hemos decidido mostrar que el pueblo puede intentar cambiar las cosas. Entonces, a lo mejor gano por deméritos del otro, no porque me guste. Entonces empiezas a entender en lugar de decir, los argentinos están locos, ¿cómo se les ocurre? No sé si me hago entender, es una manera. Okay. Es bueno, contener, otra de las cualidades que dice, contener el juicio propio, que es complicado y difícil. Es muy complicado. La gente dice, no, hay que ser objetivo, ¿no? El manual dice, hay que ser objetivo. Pero ¿cómo? No te lo dicen. Hay un chiste, el chiste de los consultores, no sé si lo conocen, me hace mucha gracia, viene a cuento para el pensamiento crítico. Está recreado en la selva. En la selva está un gusano harto de ir por la selva, viene un pájaro de pica, el otro se lo come, o sea, una vida de gusano. Lloraba y el mono le oye llorar, se acerca. Sabéis que en los pueblos latinoamericanos se habla todo con el entorno, es todo metafórico, y le dice, gusano, ¿por qué tú estás llorando? Porque mi vida no vale nada, me pisan, soy indefenso. Dice, pero chico, vete al loro, que es el gran consultor, el que todo lo sabe. ¿Dónde vive el loro? Pues allá en una palmera muy alta. Y el pobre gusano, bum, 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 hasta que llega. Me dice, ¿qué puedo hacer, doctor Loro, para cambiar mi vida? Dice, muy fácil, gusano. Conviértete en jaguar. Gracias, Señor. Me voy. Y cuando ya llega abajo dice, ¿cómo me convierto en jaguar? Sube para arriba. Por favor, loro, me falta saber cómo. Dice, no, eso te lo buscas tú. Entonces, a ver, no es fácil ser objetivo. Pero si aplicamos pensamiento crítico con nosotros, decimos en qué nivel estamos de situación
lo que vamos a decir en base a que lo decimos y que intentamos ir hacia algo que sea la objetividad, pero que realmente no va a ser así. Y eso te da paz y también sitúa al otro para entender tu mensaje. De esa manera se ejerce ciudadanía. No se ejerce la polarización que está ahora de moda, ¿ok? Por desgracia. Y como habilidades, hay más, pero no, imagínense, leer el papelito, se lo leen ustedes, como dijo el loro, ¿no? Eso se lo buscan ustedes, ¿no? Pero yo les voy a pasar el papelito y el PDF también. Como habilidades, dicen, si usted tiene que analizar una situación desde el pensamiento crítico, busque identificar el tema central. Y es cierto, porque estamos en un momento y una sociedad compleja. Ojo, Morin, el padre del pensamiento complejo y también del crítico, también decía muchas cosas al respecto, decía que una cuestión o situación sea compleja no quiere decir que sea complicada. Pensamiento crítico es diferenciar complicado de complejidad. Lo complejo otra vez nos vuelve a la definición de una actividad reflexiva. ¿Cuáles son los elementos que están aquí y cómo los puedo intentar separar para intentar comprenderlos? Por supuesto, como habilidad, da la escucha activa para entender argumentos. Vuelvo otra vez, te miro a ti por la pregunta de antes. ¿Por qué cree esto? ¿Cuáles son los argumentos? Dejemos que otros expresen sus argumentos y volvamos a preguntarles sobre el porqué y de dónde vienen esos argumentos. Si no, pues nos encontramos cositas que estamos viendo ahora, ¿no? El trabajo lo compro, lo plagio, pues ahora ya me lo hace la inteligencia artificial. Están perdidos los que lo hacen así, porque los profesores sabemos muy bien cómo habla y se expresa un alumno, y que de un día para otro, en 24 horas, te escriba de una manera que jamás le has oído hablar, dices, aquí ha pasado algo, ¿no? Es una manera de que aprendan también cuáles son los argumentos, de dónde los sacan, y saber hacer y contestar preguntas. Tenemos que ser muy preguntones y también tener la capacidad de preguntar y también la capacidad de, si no sé algo, no lo sé, porque nos han educado como que tenemos que saberlo todo. Y entonces nos metemos en unos berenjenales diciendo tonterías que pueden en un caso ser asépticas y no pasar nada, o en otro caso montar un conflicto. Si no sé, lo desconozco. Puede usted decir, yo le digo a los jóvenes, cuando los entreno para temas de entrevista de trabajo, si le preguntan algo y no lo sabe, quizás en vez de decir no lo sé, diga usted lo desconozco, pero puedo saberlo, puedo investigarlo y le traigo la respuesta. Y entonces el examinador dirá, esta persona tiene argumentos. ¿Okay? Son características. No hacer juicios de valor, integrar un conjunto de habilidades, auxiliares, que dice, bueno, hay un problema, pues a lo mejor hace falta mediar. ¿Sé yo de esto o tengo que buscar a otro? Y esto es lo que nos dice pues este autor, Ennis, que es muy interesante, sobre las habilidades que debería desarrollar uno y las disposiciones para tras la definición de pensamiento crítico. Hemos hecho el qué. Hasta aquí he sido capaz de hacerme entender de algún modo, ¿no? Más o menos, ya sabemos que es una actividad, la gimnasia, a la que queremos hacer en verano para ponernos el bikini, ¿verdad que nos toma tiempo? Bueno, pues esta también toma tiempo, ejercicio mental. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante promover el pensamiento crítico en la ciudadanía? Bueno, pues estos autores, en este artículo, y como está enlazado, con que pases el PDF van a poder acceder, sí. Dice, el pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos. O sea, ¿es consistente lo que me está contando? Nuevamente, ¿cuál fue la creencia? ¿Por qué? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Es consistente lo que me está diciendo? Sobre todo si nos encontramos frente a opiniones o afirmaciones que esto es verdad de la buena.
¿Cómo? Que esto es verdad. ¿Por qué? Pues mi mamá me decía, ¿por qué lo digo yo? Porque siempre se ha hecho así. Porque siempre se ha hecho así. Porque lo dice la tele. Porque lo dije, porque todos. Entonces eso no es consistente. ¿Vamos a entrar en una pelea? No, puedes decir, interesante. Tú como pensador o pensadora crítica tienes que decir, ¿por qué da esta respuesta? No sé si hago ver la diferencia. Es un proceso pausado. A veces a uno le entran ganas de decir, ¿pero qué me estás diciendo? Me voy. ¿Cómo que por qué yo? ¿Cómo que por qué tal? Pero si realmente queremos ejercer ciudadanía, tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos. Luego tendrás que decir, interesante lo que me dices, sin embargo me falta información. ¿Crees que podrías? Alguno dirá, bueno, no os metáis, no insistáis, no busquéis un bofetón. Que hay gente que no, por alguna razón, se va a poner a la defensiva. Esa es otra cuestión importante. ¿Por qué se pone a la defensiva? Bueno, ¿cuál ha sido su proceso de socialización? ¿Por qué llegó? Esa es la manera en la que no nos polarizaremos y en la que vamos a intentar hacer las cosas sin juicios. Ellos citan a este pensador crítico, a Horkheimer, cuando dice, los problemas sociales no se resuelven con juicios de valor. Porque un juicio de valor pone a la defensiva a otro. Si ahora estamos hablando y usted me dice algo, yo le digo, no estoy de acuerdo, pero qué tontería. Le digo, bueno, ¿para qué he venido? Si no entiendo que no estamos en la misma onda, tendré que decir, me cuesta entender esto, quizás me puede dar más información, vamos a ver, porque realmente no crees que sería así, pero no voy a ponerle un juicio de valor a tu expresión, a tu ropa, a tu físico, a tu cultura o a tu creencia. Es muy interesante esto. Por lo tanto, es importante promover por qué, era una de las preguntas, por qué, era una de las preguntas de la convocatoria de la charla, porque nos va a evitar hacer juicios de valor. Y los juicios de valor ponen a las personas a la defensiva, y si se pone a la defensiva, la comunicación ya no va a fluir. Tenemos pues una respuesta al por qué. Me gustó mucho la cita de estos autores que dicen una reflexión sobre el paradigma sociocrítico. Tampoco les quiero aburrir con charlas de filosofía, pero a partir del gusanillo que me entró preparando la charla, quería ver si aquellos que escriben sobre pensamiento crítico desde una visión filosófica y sociológica hacían autocrítica o hacían pensamiento crítico consigo mismo, porque si no, es como el médico que con el cigarro en la boca te dice que no fumes, ¿no? Yo recuerdo que una vez que andaba yo entradita de peso, bastante entradita, y me fui a un médico que me recomendaron, porque ya la espalda me dolía, ya era una cosa que tampoco, el exceso de peso pues no es muy saludable. Pero ese señor, mira, ese señor era así. Entonces, no pasa nada, pero ¿cuál sería mi cara? Porque soy muy expresiva, la verdad, a veces no quiero, y me dice, esto es de la cerveza. Y dije, entonces es barriga de felicidad voluntaria. Sí, bueno, pase, ¿por qué? Entonces, cuidado, quería ver, y dice, es una interesante perspectiva para evitar, o sea, el pensamiento crítico, y en este caso, el sociocrítico, o sea, qué pasa en la sociedad, cómo criticamos, cómo formulamos nuestros juicios, dice, es una alternativa al pensamiento crítico para evitar el conservadurismo y el reduccionismo. Si no tenemos la capacidad de pensamiento crítico positivo, nos quedamos en cosas muy básicas. O es blanco o es negro. No hay posibilidad. Reduzco. No. Tiene que ser derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque no puedo tomar de aquí, de allá y de otros y tomar las distintas perspectivas. Entonces, ellos dicen que otra cuestión por la que es importante es para evitar el reduccionismo, las limitaciones interpretativas. Ampliar la mente para poder interpretar lo que sucede desde las preguntas. Hemos hecho el por qué,
¿qué tal? Me hice entender, estamos más o menos de acuerdo. ¿Por qué? ¿No? Para evitar reduccionismo, juicios de valor, ¿no? Hay una función social del pensamiento crítico. Entonces, ¿para qué sirve? Si estamos de acuerdo que hay una función social, ¿para qué sirve? ¿Para qué es esa función? Bueno, yo lo he planteado en forma de pregunta tras la lectura de este librito que les recomiendo. Es bien amable, es de filosofía, pero es delicioso leer, es un libro amable que habla de la utilidad de lo inútil. Es un manifiesto filosófico donde dice, estamos tan pendientes de lo material en el sentido de que una investigación, si no da dinero, no me interesa. Por eso tenemos cosas, por ejemplo, con las enfermedades raras. La gente está intentando hacer, porque el laboratorio le interesa en principio pagar más, aquello de lo que hay más, y va a vender más medicamentos. Por poner un ejemplo. Pero hay más cosas. Si a mí, ¿yo qué gano con esto? Entonces, si estamos pensando en la ganancia rápida, es lo que dice este señor, dice, no estamos pensando. Si solo nos interesa el beneficio inmediato, sin pensar en el medio y largo plazo, vamos a tener problemas. Entonces, por eso, tras la lectura, puede servir, y os pregunto, porque no sé de a qué Ana me vais a odiar, porque me da un padique y chapa que os estoy pegando, ¿no? Para hacer más humana la humanidad, ¿creen? Después de lo que hemos hablado, ¿podría ser una pregunta? ¿Podría valer el pensamiento crítico para hacer más humana a la humanidad? Sí. Uso mi cerebro, pienso y entiendo a los otros, intento entender a los otros seres humanos, que es lo que dice este señor. Para combatir los efectos, lo he copiado literal, porque es que me parecía que era de órdago. Para combatir los efectos devastadores de la carga ilusoria de la posesión, de la lógica del beneficio a toda costa, del lujo superfluo sobre lo que él dijo, la dignitas homines, o la dignidad, ¿no?, del ser humano, el amor y la verdad. ¿Podría valer para combatir esto? Sí. Si tenemos argumentos, sí. ¿Y esto qué cuesta? ¿Y esto qué dinero me va a costar? ¿Cuánto voy a ganar? A lo mejor tenemos que responder a la pregunta dando los argumentos de las ganancias económicas, de las ganancias emocionales, de las ganancias sociales, y para eso hay que ejercitar el pensamiento crítico. Nuncio Ordine dice, el sentido del pensar críticamente se relaciona con mirar los problemas de la realidad de forma efectiva, llegar a estos de una forma razonable y justificada para vislumbrar horizontes futuros. Y entonces me acordé de los islandeses, de ¿cómo es? Zeta Reda. Este señor dice que con esta manera de pensar yo voy a intentar entender la realidad de modo efectivo. Voy a llegar a mi análisis de forma razonable. Voy a vislumbrar mejores horizontes de futuro. Entonces sí que es un ejemplo digno del de los islandeses, ¿no? Creo que podemos ver para qué sirve el pensamiento crítico, para vislumbrar un mejor futuro a partir de nuestra gimnasia mental. Y casi cerrando, aunque les quiero poner, si nos queda tiempo, unos vídeos, el porqué del para qué. Esta pregunta no es idea mía, es que yo tenía un profesor que nos hacía pensar mucho, y cuando ya habías contestado el qué, el cómo, el por qué, el para qué, dice, ¿y cuál es el porqué del para qué? Y él lo único que buscaba era que ejercitáramos nuestro cerebro, ¿no? Y también otro sabio, ahora también recientemente fallecido, con 100 años iba a cumplir, y su mujer, ellos escribieron, bueno, han hecho muchas obras, ¿no? Era biólogo y filósofo, son biólogos y filósofos, pero a partir de analizar cómo funciona una célula, cómo funcionan los seres humanos, etcétera, etcétera, empiezan a discurrir otras cosas. Y
ha hecho un librito que se llama La Revolución Reflexiva, porque este señor lo presentó como con 99 años y tenía una larga vida donde había estado analizando por qué estaban cambiando las formas de pensar y lo estaba comparando con los problemas de guerra, de violencia, estaba muy preocupado por eso. Y hace una oda muy interesante cuando dice, como biólogo, aprendamos de la naturaleza, ¿por qué crece un bosque? Todos se dan espacio para generar luego una gran sombra que permite que haya la humedad, y entonces explica el ciclo biológico de las plantas. Dice, ningún árbol se pone a competir si yo soy más grande, más lindo, más hermoso, más fuerte, más... Y a partir de ahí hace unos textos muy interesantes y solamente les digo como conclusión algo que me pareció que encaja en el porqué del para qué en cuanto al pensamiento crítico. Él decía, vivir y convivir implica coordinaciones de sentires, acciones y emociones. ¿Qué piensan? Vivir y convivir en primer lugar. Y eso es una interacción, es coordinar lo que siento con lo que hago, con las emociones, que pueden ser momentos de que estamos enfadados, momentos que estamos tristes. Y bueno, el libro lo explica muy bien cómo intentar hacer esto. Luego dice que, claro, si el pensamiento crítico es una actividad intelectual, estamos hablando de inteligencia. Y dice, la inteligencia es plasticidad conductual en un mundo cambiante. Plasticidad es la capacidad de cambiar de criterio. Que a veces me agarro y dices, no tenía razón, pero no, me voy. No. ¿Por qué? Si descubro que la opción puede ser otra, ¿por qué no voy a cambiar? Tengo derecho, y además tengo derecho, y casi diría yo que la obligación moral es decir, mira, estaba equivocado, oye. Muy interesante como él lo dice. Y luego esta me fascina, por eso la he puesto en negrita. Y dice, cuando uno es consciente de lo que hace es inadecuado, cambia el hacer. Y si no lo cambia es tonto o malero. Me encantó esa sentencia. Que tiene que ver también con el pensamiento crítico hacia nosotros mismos. La autocrítica. Fascinante. Maturana. Fascinante, fascinante. Así es que, bueno, después, digamos, de este esfuerzo conceptual, que agradezco este silencio y espero que no me estén odiando demasiado, no sé ni qué hora es, ya dije que yo soy 7 pericos, entonces ya vamos a acabar, tranquilos, no se asusten. Claro, al final, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo a transferir el rollo que me ha contado Rosa esta tarde a nivel teórico? Primero, previniendo las cegueras del conocimiento. Este filósofo Morín también, oye, los filósofos me estoy dando cuenta que se están muriendo como de 100 años. Viven mucho, se ve que el ejercicio mental ese. Este está vivo, tiene 105. Voy a apuntarme ahora en la permanente Entonces dice que hay que prever cegueras de conocimiento. Cuando uno estimula el pensamiento crítico, se va quitando la banda de los ojos. Por eso conecta con Maturana, porque puede descubrir que estaba equivocado en algo. O simplemente las cosas cambiaron, lo que le hizo pensar de un modo, la situación ha cambiado y ahora piensa de otro. Y ese enlace, ese UNESCO, ese es el libro de los cegueras del conocimiento. Como ya tiene tantos años, está liberado y está gratis para descargarse. Participando en la vida cultural. Entonces, qué maravilloso que estén ustedes aquí, porque preocupa cómo puedo yo seguir ejerciendo mi ciudadanía. No soy una persona mayor inútil que tengan que arrinconar. ¿Qué pasa? Quiero ver cómo lo puedo hacer del mejor modo sin ofender al otro, incluso a aquel que yo estoy criticando, denostando porque estoy enfadado, mi emoción, recordar a Maturana. ¿Okay?
Practicando la lectura y el análisis de noticias, publicidad o informaciones. Si ustedes quieren entrenarse, hay que agarrar algo entre amigos, pongan ahí su meriendita y platicar y decir, venga, vamos a analizar este anuncio o vamos a analizar esta noticia. Y empezarán a salir cosas desordenadas, pero recuerden, hay que hacer preguntas y preguntas de las preguntas y preguntas de las preguntas y preguntarse cuál fue la respuesta para que éste hiciera eso. Ese ejercicio es una plática, es una merienda, una comida, una cena. Se toman un vinito y también fluye. Sí, yo cuando tomo vino me sale bien. Es que hay alguien fuera. Al frío. Comprender las disposiciones culturales. Y ahora mismo, con todo el fenómeno social migratorio, la que está cayendo, estamos en base a estereotipos. Una de las cosas que un día que tomamos un té, que os comenté que tuve que ir, recordáis lo que estaba diciendo en el curso, que tuve que ir a Almería varias veces, fue hacer una intervención ante un aparente conflicto racial violento en una empresa. Y eso estaba provocado. Entonces, si la gente se queda en los clichés, pues todos somos malos o todos somos muy buenos. El moro, el sudaca, este va a ser traficante sí o sí, este va a ser... No. ¿Qué pasó? ¿Por qué salen de los países? ¿Quién se está aprovechando de la salida para buscar una mejor vida para nuestros hijos? Pues mirando más allá, comprender la condición humana, mirémonos a nosotros mismos. ¿Estamos todos los días igual? Hay días que estás, que vamos, te dicen bonita y crees que te están insultando. Entendamos la naturaleza y practiquemos las preguntas. Practiquemos hacer preguntas, hagan una comida, unas sesiones para hacer preguntas. Y metámonos en la cabeza, no olvidemos jamás que no somos inmunes al sesgo, a la subjetividad. Es imposible. Es imposible. Entonces, ese es el cómo. Así que yo no soy como el loro. Ya le estoy diciendo a usted cómo tiene que hacer las cosas. Y pues para evitar hacer juicios rápidos, pues traigo un videocito de un poquito de risa, creo yo. Pero también es para pensar. Con su permiso me siento para ponerlo. No porque esté cansada, es que las gafas son progresivas y no veo. No disimule. Sí, estoy cansada también. Bueno, son las, en clave de humor, pues cosas que vemos, no entendemos y claro, todo hace aparecer, ¿verdad? Es un poco para finalizar. Yo no lo quiero alargar porque quiero escuchar preguntas de ustedes, pero sí les voy a explicar lo que van a encontrar en la presentación que yo le voy a dar. Y les voy a decir, este era el ejercicio, pero es largo porque hay como 3-4 minutos para cada vídeo. Esto es una serie de televisión que se llama S, ¿ok? A mí me encanta, pero esta me sirvió porque se llama Una mujer enfadada. Y es, como lo que hemos visto ahí en gracioso, pero unas circunstancias que hacen aparecer a alguien como que ha hecho un crimen. Y todo físicamente como lo que hemos visto, que parecía que aquellos andaban con una gozadera sexual en el avión y no había sido más que un accidente, ¿no? Y ella empieza
a observar, y por eso esos fragmentos que están ahí, uno tenía que ver con lo que pregunta el juez: ¿va a ser usted objetivo? Y una señora dice: pero ¿por qué va a ser usted objetivo? Y luego decía, le dice: ¿por qué objetivo? Dice: no se va a dejar influenciar. Y salta otra señora y dice: ¿eso significa que no tengo que haber visto televisión ni ninguna noticia que tenga que ver con el caso? Es una buena pregunta. Luego seguía aparentemente, y aparecen los conservadores del edificio. Una que no veía muy bien, pero le tenía mucha manía porque la veía que la muchacha se vestía picarona. Entonces, seguro que juicios. Y hay otro vídeo, la fase final de ese capítulo, donde todos habían puesto en el papelito: culpable, 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 culpable. Pero Elsbeth dice: ¿deberíamos hacer otras preguntas? Entonces todo el jurado: ¡oh, nos queremos ir, nos queremos ir! Y empieza a formular otras preguntas. Y entonces se ve como con las preguntas reformuladas empiezan todos a tachar, a tachar, a tachar. No dicen inocente, dicen no culpable. Entonces es un vídeo que, bueno, lo iba a poner así a trocitos, pero ya se los he contado porque si no nos alargaríamos mucho. Y como esas series están disponibles, esta se llama la de una mujer enfadada, una mujer enfadada. Pero bueno, vale, creo que el otro vídeo, para no hacer juicios a priori, y creo que con esto, digamos, la chapa que les estoy pegando debería cortarla. Entonces, en vez de 7 pericos, lo dejamos en 3 pericos. Y más bien me encantará escuchar si quieren hacer preguntas o algún comentario que complemente lo que con mucho gusto he intentado traer aquí de qué es, por qué es, para qué sirve y cómo se hace. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, y yo creo que te has quedado muy corta, que hay muchas más cosas, y si en algún momento se te ocurre organizar un curso sobre pensamiento crítico, yo creo que aquí tendrás algún alumno y yo desde luego estaré también ahí. Entonces sí, creo que Pepe tiene una pregunta. Me ha encantado. No pienso y sin embargo existo. Pues esa sería una muy buena frase para decir: no ejerzo el pensamiento crítico, o sea, no ejerzo la ciudadanía. No pienso y sin embargo existo. Soy un bulto aquí que puedo ser un problema luego. Okay. Muy bien. Sí, me parece muy interesante esa expresión. Diga, sí. Creo que no he visto a nadie más. Adelante. Yo estoy encantadísima de lo que estoy oyendo, porque es unas reflexiones que me lleva, como has dicho antes, los que nos hemos dedicado a la profesión. Yo siempre he sido profesor e investigador, entonces es muchas preguntas y mucho preguntarse y mucho estar en contacto. Entonces, ahora en lugar de preguntar, lo que voy a hacer es un anuncio de un ensayo que acaba de salir hace un par de meses, que se llama Saber mirar para construir el conocimiento. Ah, qué bueno. Y eso me lo voy a anotar para... Eso es, saber mirar para construir el conocimiento. Se iba a presentar en estos días en esta universidad, pero os digo que se va a presentar el día 8 de mayo. Ya hablaremos sobre esto, porque antes va a haber un debate. Porque lo pondréis en los grupos, sí, ¿no? Pero antes va a haber un debate interno de especialistas y luego un debate con los demás. Y ese ensayo me encanta porque es que habla pues, de que se está focalizando el foco donde se pone el foco en la atención, lo que es la desinformación. Es un ensayo cortito, pero que viene. Yo estoy encantadísima de oír esto. ¿Cómo me recuerdan el nombre otra vez? ¿Cómo es? Se llama Saber mirar para construir el conocimiento. Claro. Saber mirar para reflexionar, saber discernir, saber medir, estamos no hacer perdiendo los clichés, no porque hacer los estamos perdiendo la capacidad de discernimiento. Exacto. Estamos vendidos a las prisas
Y bueno, pues todo Y a esto modelos X y es el modelo, no te puedes es salir, ¿no?, de la además, caja. como las noticias vuelan, entonces antes de profundizar en una ya te dan la otra, y entonces, bueno, pues cómo habla de la atención, del lenguaje, de la precisión del lenguaje, cómo estamos prostituyendo el lenguaje, todo esto Claro, entonces, qué lo vamos a pena ver que aquí no el 8 hay- de mayo se va a presentar aquí. Pues en yo esta desde universidad. luego Y bueno, haré lo que he hecho luego- hoy, que me he pirado la clase, la he Bueno, negociado con los alumnos para poder estar. De hecho, y además una parte me ha encantado porque bueno, hay un grupo de personas en otro sitio, en otra universidad, en Madrid, de la Complutense, que ya han cogido este ensayo y lo que han hecho es que dice, se han reunido muchas personas y han planteado como esto, el juego, venga, vamos a hablar de esto, ¿no? Ese es el ejercicio. Vamos a plantear, y entonces justo esto, o sea que estoy Ese fue el encantadísima. ejercicio. En Almería, bueno, fueron 9 meses primero muy intensos, es muy largo de explicar el caso, aunque se ha publicado, pero una de las pequeñas partes, de las pequeñas actividades, es que se miraban y decían, no, los blancos contra los negros son torpes. El otro, entonces, estaban siendo muy dirigidos y no entendían las realidades ni las querían ver porque había miedo. Entonces el trabajo fue el libro de la revolución reflexiva con palabras muy sencillitas, incluso en algún caso tuve que tener intérprete de Burundi y fue maravillosa la experiencia. Fue poner preguntas y empezar a hablar de 26 nacionalidades. Y de repente estaban hablando en términos de Maturana, de Morín, a partir de ahí, o sea, para intentar ver, ¿no? O sea, me ha encantado, ¿no? Saber mirar para construir conocimiento. Saber mirar para construir el conocimiento. Ahí hay que Para conocer mirar, un ver, conocimiento. reflexionar. ¿No? Y construir el conocimiento. Para luego construir el conocimiento, Claro. es una búsqueda de la verdad, no dice... Exacto, que haya salido también no es esos que tengamos autores. que ser total. Y las verdades no Y la- son absolutas, la ciencia lo dice. De buscarlas. ¿Eh? Yo a mis alumnos siempre les digo, cuidado, cuando tú veas que te dicen demostrado científicamente, no te compres ese producto. Hasta el momento, puede ser. lo que dice la ciencia es que no hay otra cosa que contradiga esto, ¿no? Incluso tiene un capítulo que se llama El miedo. Claro, claro. Pues voy a estar seguro. Muchas gracias por esa En información. noviembre. Yo partiendo de una frase de Manuel Kant, el gran crítico del pensamiento, Sí, que es sapere aude, es en latín, pero bueno, atrévete a pensar. Yo preguntaría, ¿estamos dispuestos, nos atrevemos a pensar? bueno, y yo creo que la asistencia aquí me da a entender que hay un grupo de personas muy dispuestas a pensar. Ahora, ¿qué está pasando con otras personas que tengan menos tiempo o que estén sometidos a un sistema educativo que, aunque diga la guía docente que hay que estimular el pensamiento crítico, en cuanto le llevas la contraria, no son todos los casos, hay casos maravillosos, pero yo no quiero, pero confieso, los alumnos se desahogan conmigo, es que se me ocurrió preguntar y entonces yo creo que hay gente dispuesta, que queremos pensar, aquí estáis, y hay otra gente, me parece, es que no saben que quieren pensar, porque van muy rápido, porque el sistema se lo impone. Ahora mismo estoy un poquito agotada, porque llevo 2 semanas, 12 horas seguidas en la universidad, con pequeños grupos, o sea, haciendo mis grupos de 4 o 5 personas de las aulas, imagínense, hasta el montón de alumnos, porque les dije, no voy a hacer examen, ustedes van a terminar con una solución a una cuestión aplicando lo que aquí conversemos en la clase, pero ¿qué tema le preocupa? Entonces empezaron a fluir temas y estaban paralizados porque decían, pero ¿cómo empiezo? ¿Pero qué? Pero esto, ¿y qué libro me compro? Y digo, no, usted tiene que pensar. Y empiezan a decir, sí, qué fácil. No, pero ¿cómo que no? A ver, esta es la segunda semana, la segunda vuelta.
Hoy yo me he emocionado porque me decían, jo, me cuesta, pero es que me ha picado una curiosidad con esto. Es que usted nos ha dicho que tenemos que ser preguntones de por qué. Entonces, para aquí mi hipótesis probable es que a lo mejor hay gente que quiere pensar, pero no sabe que quiere pensar, porque no ha habido la oportunidad de reflexionar para eso, porque vamos todos locos, rápido, en el cole. ¿Por qué se da menos filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quitado la filosofía? Porque hace pensar. Entonces no sabe que quiere pensar. Es una hipótesis, tampoco sé, es una hipótesis probable. No sé si he contestado. Yo creo que hay una gente que lo tiene claro por madurez, por tiempo, otros que les viene, que lo viven en las familias, y otros que teniendo familias que piensan, no saben que quieren pensar. Entonces la situación es, como diría Morín, compleja, pero como dice Kant, hay que saber pensar. ¿Quién enseña a saber pensar? Este es lo que tendríamos que hacer, más que vomitar, más allá de vomitar unos apuntes y ahora hacen los exámenes. Es verdad que son muchos alumnos, con un aparato que te los corrige ópticamente, entonces es test. ¿Eso enseña a pensar o no enseña a pensar? En modo alguno. Ahora, ¿quién se queda 12 horas todos los días? Y vosotros lo sabéis, la frustración entonces, porque mi otra vida es la música. Llevo 2 semanas que miro el arpa así de lejos y me la destapo. Y me siento mal, porque no tengo mi desahogo. Pero el brillito en los ojos de esta semana ya parece que ya digo, uy, a ver si estos empiezan y se dan cuenta que es bueno pensar, y me retiro y me voy a mi juerga por ahí. Tú mira la jubilación. Bueno, la he pedido y ahora me está llamando todo el mundo pensando si estoy enferma. Digo, oye, pues que tengo 66 años, también tengo mi derecho, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Pero sí, no sé si le contesto, señor. Más preguntas, por favor. Vamos a ver, yo tengo Y imagen. gusto de veros, ¿eh? Tantos años. Tengo imagen en el Parlamento inglés. Y tengo ahí la imagen que, digamos, el jefe de gobierno pues se levanta, echa un discurso y aún no ha terminado, casi se levanta sin dar tiempo al jefe de la oposición. Es decir, no hay una pérdida de tiempo subiendo a escalera, poniéndose delante de una tribu, y reacciona, digamos, a una gran velocidad, contestando o que otro, o criticando. Entonces, ¿es posible aplicar el pensamiento crítico cuando uno está en estas circunstancias? Luego dudo mucho. Es decir, lo que quiero decir es que hay circunstancias en la vida que hacen que todo esto no se pueda aplicar. Este es un comentario para, Sí, es una para saber tu reflexión. opinión. Sí. Y tengo otra cosa, y esta es más una pregunta. Todos conocemos el concepto de una persona criticona. Y entonces, una persona criticona aplica el pensamiento crítico, o ahí hay una confusión de términos. Empiezo por la segunda y ahora voy a la primera y le doy la palabra. Vale. Primero hay que ver en qué sentido se dice criticona y en qué país lo estamos diciendo. ¿Ok? Si estamos a ser chismosos, el chisme no nos gusta pero nos entretiene, dicen, ¿no? Entonces eso, si es una persona que se está intentando ejercer la crítica con argumentos, no iríamos mal, o por lo menos buscando argumentos. Y la otra, antes os he comentado la definición de Maturana, entender la naturaleza humana, y cuando se hacen juicios de valor o hay presiones, la emoción no te deja. Entonces, claro, en esa situación es difícil porque encima estás prácticamente a la defensiva siempre, Vale. porque, es también una opinión, entiendo que tú estás defendiendo una oposición, pero al mismo tiempo no te quitas el rol de un partido político y entonces estás pendiente de las críticas o de entender la crítica per se por ser de la oposición y no como algo que a lo mejor te están diciendo interesante. Entonces yo creo, y por aquí hay gente de ciencia que saben que según ciertos estados emocionales también nos vamos a bloquear, ¿no? También son sistemas un poco defensivos y entonces no es posible. Necesitaría, creo yo, decir, bueno, o cambiamos la dinámica
para que haya otra manera de conversar, o cuando acabe esta sesión me lo repienso, me lo miro, y si está grabado me lo miro y hago un autoanálisis y vuelvo a convocar reuniones, lo único que se me ocurre. Pero en esas, incluso aquí en nuestro propio Parlamento, da igual que vayan subiendo la escalera y tengan tiempo para hablar. Yo últimamente ya me están quitando las ganas de ver las noticias. ¿Por qué? Porque al final estamos en actitudes defensivas. Defensa-ataque, defensa-ataque, defensa-ataque. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted, que lo veo difícil, ¿no? Pero lo explica Maturana desde la ciencia biológica. O sea, cuidado con las emociones, que en ese momento ya no te van a dejar actuar. Señor. Un niño pequeño a los 5 o 6 años empieza a preguntar ¿por qué? Y el padre le dice por esto. ¿Y por qué? Y por esto. El niño ya empieza a desarrollar lo que más caracteriza al ser humano, que es el conocer. Correcto. Pero luego tenemos una sociedad en que nos va a bloquear eso. En cuanto llegue el padre y le diga porque es así, y ya no se ve. O cuando llega una sociedad y te dice mira, esta estampa que tienes aquí, esta fotografía, es de tu abuela, esa era mi madre. Y esta estampa es la Virgen. Ya te han empezado a bloquear. ¿Por qué? Porque te han puesto en el mismo plano dos cosas que no son iguales. Ya te han bloqueado la mente. Cuando alguien te dice, es el mercado, amigo. Es una respuesta muy cómoda para... Te están diciendo, cállate y no pienses. El hecho de que esta conferencia se esté dando aquí es un síntoma de que nuestra sociedad está enferma, porque no debería de existir esta conferencia. Todo el mundo debería tener pensamiento crítico. Lo que pasa es que los medios, la religión, el estatus, la política nos han ido comiendo el cerebro y ya no tenemos ni ganas ni de pensar. Sí, hay dogmas y luego es una sociedad muy dogmática, y claro, la curiosidad y la sociedad, el ser humano evoluciona por su curiosidad, entonces eso lo mata. Pero de siempre, yo en mi escuelita, vamos, una vez me acuerdo como me costaba tanto, historia me costaba mucho, me aburría enormemente y era de memoria en aquella época, ¿no? Entonces, un día, y lo recuerdo de verdad y no se me va a olvidar nunca, levanté la mano y dije, señorita, ¿y si hacemos una obra de teatro y cada uno hace un papel y así practicamos la... No terminé de hablar, me rompí un pedazo de libro en la cabeza. Perdí el conocimiento, luego mi padre la quería matar. Entonces dices, no voy a pensar porque me van a matar, ¿no? Ahora es de otra manera, pero efectivamente se dice que se tiene que hacer una cosa, pero ni se dice cómo, como el loro, ni se permite. Entonces, la única manera es, efectivamente, el día que esto no haga falta hacerlo, estamos todos pensando críticamente. Pero el ejemplo del inicio de la charla, cuando vi el movimiento que habían hecho en Islandia, caray, la gente, si empezamos a trabajar para estimular esto, para mostrar que no ha de ser traumático pensar, no te preocupes, no te voy a hacer ningún examen, pero sí que estos son los criterios de evaluación. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo? Me lo vas a expresar y lo vas a hacer frente a un público, va a ser defensa pública con ciudadanos. Entonces al principio estaban asustados, pero ahora están emocionados, están como retados, ¿no? Entonces tenemos que intentar, algunos porque tenemos o vamos a tener más tiempo desde nuestros sitios, movernos, intentar mover y que provocar esos cambios sociales ejerciendo la ciudadanía. No es fácil, pero no es buena opción conformarse, ¿no? Sino intentar hacer algo. No sé.
Yo creo que es buena opción conformarse. No, ¿Por qué? no. Porque biológicamente... No te compliques la vida. No, porque biológicamente estamos preparados para conformarnos. El cerebro gasta el 20% de la energía. Y el cerebro es conservador. Y por lo tanto es preferible seguir sesgos que pensar. Pensar es caro energéticamente y por tanto lo evitamos. Cuidado, si hay algún antropólogo por aquí. ¿Por qué nos induces tanto a pensar? Ya polemizado. Ya está. Pregúntale por qué nos induce a su grupo a pensar. Ahora va a haber intervenciones, ¿Por qué pero nos induces a ojo, pensar? el ser humano, creo, y si hay antropólogos aquí, creo que podemos más o menos converger, ha pensado y está preparado para pensar. Otra cosa es que tenemos conductas aprendidas. Y sesgos. Para protegernos o para... Podemos irnos desde Pavlov a cualquier otra cosa de experimento en la biología, ¿vale? No, y sesgos y todo, pero que nosotros estamos preparados, porque si no, no hubiéramos evolucionado, no hubiéramos viajado, no se hubieran hecho los viajes de descubrimiento, pero si nos vamos a la prehistoria, ¿por qué alguien empieza a buscar, ¿no? O sea, y se esforzaba. Lo que pasa es que la sociedad actual, pues como aquí, y ahora supongo que querréis hablar, está metiendo variables para parar eso. Creo que habéis querido tú y no sé quién, y allá. Yo creo que sí que tenemos el cerebro preparado, pero no lo tenemos entrenado. Como usted ha dicho aquí muy bien, se necesita hacer gimnasia mental. Y se tiene que empezar desde pequeño. Y se necesita un entrenador. Y es lo que nos falla. No nos han entrenado nunca a pensar. Al revés, si pensabas, te llevabas un bofetón. El libro como lo que en la cabeza. Entonces, bueno, pues nuestros males nos vienen de la época en la que nos hemos pillado, que no nos han enseñado a pensar. Y pregunto ahora si los planes de educación que se hacen, espero y deseo que hayan cambiado de los que eran de mi época. Deseo, aunque sé que la filosofía no entra, pero espero de que sí que haya debates en las escuelas y que al niño o la niña que es inquieto, curioso y preguntón no sea el malo de la clase y el rebelde. Hay colegios muy pioneros y hay otros más conservadores, ese es el tema, y nos van sacando personas distintas. Yo los que los recibimos en la universidad lo vemos, uy, este viene de por acá, este viene de acá, este viene de acá, lo ves por la forma, por el entrenamiento que han tenido. Claro, de un sentido o de otro. Pero yo tengo otra pregunta. Espera, que habían pedido la palabra. No te cuentes, Hay dos Eso opciones. se llama RTP, dice un amigo mío, que es el rango tiene poder. No. ¿Habías pedido la palabra? Sí, alguien lo había pedido. Y, por allá atrás. ¿Y alguien más? Por favor, adelante. Bueno, esto no sé si sirve una experiencia personal que a mí me hizo pensar, ¿no? Cuando una persona quiere aprender, la observación es fundamental para llegar a la verdad y experimentarlo. Entonces, cuando abre la mente, yo por ejemplo tengo una experiencia, un curso, y estábamos esperando, había mucha gente esperando caer al baño. Había una persona adentro y yo estaba esperando un poquito más atrás, llegaba uno y le tocaba en la puerta, está ocupado, se iba. Llegaba otro, está ocupado, la misma persona dentro del baño. Así pasó una fila y yo detrás esperando sin tocar. Y cuando tocó uno, el último, ya abre de dentro y se pone como una furia al último que tocó y el otro se queda así. Dice, pero si yo no he hecho nada, si acabo de tocar. ¡Qué bueno! Entonces, si tiene la puerta, si tiene la mente abierta, a mí me enseña, porque la vida es un aprendizaje. Yo aprendí
en ese momento y me sirve para mi vida. Lo que parece que es, no es. Claro, como el del avión, o sea, se creía que llevaba todo el rato y había sido un montón de gente. Exacto, te ayuda a por qué de las cosas, por qué pasa esto, por qué no, o sea, las si uno tiene la mente interpretaciones. abierta y sobre todo la observación te ayuda a hacer preguntas, por qué, y no sé, a no cometer los mismos errores. ¿No? Y no son teorías. ¿Qué pasa en las Navidades? Navidades, oigo en la tele, dice, en la mesa no se habla ni del fútbol ni del política. O si cambian de religión, a lo mejor te dice, pues si tienes ya tu propia religión, ¿por qué vas a cambiar a otra? No. O sea, yo voy. Yo venga de donde venga, el conocimiento, si a mí me va a hacer más feliz y me va a seguir y veo equivocadamente o no, porque tengo que seguir mi camino, ir evolucionando, ¿no? O sea, ser mejor persona, ser más feliz de lo que yo quiero, por lo menos yo, ¿no? Y ir hacia la verdad. Pues a mí, venga de donde venga el conocimiento, no me da igual que sea católico, musulmán, que no sea religioso, si a mí me sirve, a lo mejor no me sirve a él, pero a mí me sirve. Claro, el conocimiento te va a dar paz. Y el conocimiento te va a dar paz. Y un poco lo que decía el Señor, si es que desde pequeñitos preguntamos por qué. Lo que pasa es que luego ya te empiezan a decir incluso a lo mejor tus padres, ¿no? Yo preguntaba muchísimo, todo, ¿por qué? A mí me llevaron al psiquiatra una vez, porque la pregunta que formulé fue, y me acuerdo, porque se alarmaron mucho. O sea, la carita de mi madre se me quedó grabada y me llevaron al médico. Y yo lo único que pregunté es, ¿por qué esto se llama mesa y no batidora? A ver, poco rara la pregunta, puede ser. Pero el médico, que fue en Venezuela y era un psiquiatra español, dijo, no hay problema con la pregunta. Pues yo tenía como 8 años. Claro, porque dijeron, no es normal que pregunte esto. Pero yo quería saber por qué se llamaba, por ver Isabel la pájara, o qué vi, o qué me pasó para que eso le pasara al coco. Menos mal que ese señor habló con mis papás y dijo, a ver, no está en el rango normal hacer el que entendemos que es normalidad. Eso lo entendí muchos años después, por eso hasta en matemáticas me ponen a mirar a ver qué es la normalidad, los contrastes de hipótesis de mis doctorados. Ah, esto se desvía, espérate, ¿qué es lo normal? Entonces, claro, preguntamos por qué desde chiquitos y a veces nos dicen, calla ya, pesado, okay, se sigue, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir luchando por esto que nos pide nuestro cerebro y nuestras ganas de bienestar, ¿no? Estar en paz, ¿no? A ver, ¿cómo estás? Pues a veces me gusta mucho decir más que bien, sí, estoy en paz, porque bueno, intento dentro de lo que puedo hacer o no juzgar o no soy una bellísima persona, pero bueno, estoy en paz, quiero estar en paz, ¿no? Entonces tendremos que seguir luchando para eso y creo que alguien más había pedido... Ante la provocación de la pregunta del cerebro, como está muy bien, hay que ver el provocador. Provocación, él sabe, igual que esto, que el cerebro precisamente es la gran máquina que tenemos y eso de que gasta la energía y además es lo que tiene más neuronas, la mayor plasticidad. Yo no estoy hablando de la frenología, que cada área del cerebro no, voy más allá de la frenología de las áreas del cerebro, sino cómo es lo funcional. Efectivamente. Si cuando te pones a estudiar el cerebro, cuando haces experimentos en resonancia magnética funcional, ves todas las interconexiones, las zonas que están funcionando y cómo se interconecta la memoria con los... ¿no? Mira, yo siempre llevo una vez a un neurólogo para que explique la plasticidad neuronal a los alumnos, porque cuando los veo pasivos digo, mira, te andas comprando los boletos gratis para tener Alzheimer, aunque no lo lleves la carga genética, porque no estás usando tu cerebro. Y voy a traer a alguien que te va a explicar cómo la gimnasia mental va a hacer que las conexiones, la plasticidad, en fin, que te lo cuente otro. Y claro, se quedan fascinados cuando ven el cerebro que no se usa, cómo se van apagando las lucecitas y no sé qué, en fin, para que ellos puedan entender, ¿no? Todos los escáneres, y cómo puede una persona con ejercicio
recuperar conexiones que le van a facilitar, ¿no? Entonces es muy importante. Así que la provocación no. No, pero está claro, tenía que buscar que se fomente el debate y el diálogo. Es que era para dar lugar a una pregunta egoísta. ¿Tenemos los de nuestro grupo etario posibilidades de aprender o de utilizar el pensamiento crítico todavía o no? Sí. Hasta el día que se vaya a la siguiente es, si la respuesta está así, ¿por qué no empezamos ya? Ya, para hacer un grupo que promueva esto desde la situación de nuestro grupo etario, que recibimos una compensación económica por no hacer nada. Una especie de renta básica universal de todo el mundo. Me gusta lo de la punta. Escuchaba últimamente cuando se A ver, no la puedo escuchar y allí también hay una palabra. ¿no? Que este es un ejemplo, entre otros, se escuchaba porque se oye mucho hablar de Alemania en este momento. Sí. Y hablaban de una asociación así de personas mayores que se rebelaban contra la extrema derecha y eran señoras gente muy mayor. Tienen gracia, claro, de Vox. No me acuerdo el nombre, pero tenían no sé. Espera, que habían pedido allí la palabra. Espera, que han pedido la palabra allí. Yo le voy a responder un poco también. A ver, cierto sentido del humor. Eso es bueno. Si alguna vez ha sido uno heterodoxo, si alguna vez ha ejercido el pensamiento crítico, pues entonces, a base de iba a decir hostias, a base de palos, aprende que hay que conocer el pensamiento grupal. Yo lo he intentado analizar aquí. El pensamiento grupal que se amolda mucho, aquí está bastante amoldado. Sería muy fácil provocarlo a ustedes. Y luego también hay una cosa que es el proceso de acumulación cognitiva. Es decir, si yo quiero estar aquí a gusto con ustedes, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi pensamiento, adaptarlo y sentirme bien. Correcto. Entonces, si yo digo lo que pienso de verdad y va en contra de lo que el grupo dice, el grupo puede ser muy crítico, no cabe duda, pero se ha conformado con pensamientos críticos dentro este grupo. Se refuerza, se hace fuerte y el que viene con críticas al grupo o acomoda o cotidianamente se acomoda o no. O es un heterodoxo. Lo echan, ¿no? Entonces, Martínez tiene una cosa que llama de eso, le llama el tema este de adaptar tus pensamientos y a los alumnos enseñan cuando lleguen que se cuando vayan a un tribunal, estudia a los que estén en el tribunal, lee todos sus libros. Y luego el fulanito es un egoísta, este es un tal, este es un cual, pero psicológicamente es de terror. Y cuando hables, y este están enfrentados. Entonces, cuando lo he experimentado, hay gente que ha ido a casa, y le dices tú, cuando hables de esta teoría, mira a fulanito a los ojos un rato. Y luego el otro se va a poner nervioso porque es contrario, pero luego no lo pongas en contra porque van a discutir. Gánatelo con una versativa, con algo así. Es decir, que el pensamiento crítico a veces es entrenar a la gente a acomodarse. En los colegios, ¿qué hacemos? Pues que los niños no redactan, que los niños, bueno, redactan, pero luego no leen las redacciones. En la universidad llegan y le dicen, bueno, la mayoría de los profesores, al menos los que yo conozco, quitando uno que dice, ustedes están aquí porque merecen estar aquí y a partir de ahora no se crean lo que digo y critíquenme. Pero para criticarme previamente se leen estos libros. Entonces, claro, ya les dice lo que tienen que leer. Sí, claro. También es que yo por eso sé que por ahí va a ir la provocación. Lo que estamos al conocimiento. ¿Y qué? El conocimiento. Claro. Es que la idea es preguntar para obtener conocimiento, seguir indagando para tener conocimiento, porque sin conocimiento, ¿qué tipo de crítica o análisis podemos hacer? Psicología tendré que conocer las teorías psicológicas. Claro. Lo que no puedo decir es, a mí me parece
Claro. Y yo Eso creo que en mi tierra lo llaman pensar ser. en política y historia. Claro. Porque si no, no daré opiniones. Entonces, el proceso de acumulación yo creo que para triunfar es quizá más fácil que el de pensamiento crítico. Por supuesto, y en la universidad más, ¿eh? Sí, sí. Y en la universidad más, como conozcas al profesor, en la psicología del profesor, yo le digo, y si estás callado, en los institutos, y si estás callado ya llevas un 6. Pues es otra vez te estoy dando el mensaje de, pero claro, hay gente, y sí me recuerda un poco los criticones o no, ¿en qué sentido? ¿Vale? No estoy hablando de los chismosos, hay gente que al final te va a manifestar su desacuerdo. Lo que pasa es que es una minoría porque la gente se amolda al grupo, no quiere ser excluido. Tenemos un montón de teorías psicológicas de amoldarme a la mayoría para no ser excluido. Por lo tanto, no es una posición cómoda hacer el pensamiento crítico, pero se puede hacer. Pero se puede. Oye, pero yo se voy a necesita ir práctica. un poco más allá que José Luis y voy a decir que lo mejor es ser esclavo. Porque si eres esclavo, te dan de comer, te dan habitación, no tienes que pensar. Es muy cómodo. Pero yo lo que he descubierto, yo creo que debemos ya dejar descansar a Rosa, no sé si de aquí va a seguir o no. Yo lo que he descubierto en Rosa, algo que desconocía, que es también agricultora. Porque hoy ha plantado aquí semillas de pensamiento crítico y ahora es trabajo de cada uno desarrollar esa semilla que vaya creciendo, activarla por sí mismo, regarla, cultivarla. Rosa la tendremos disponible siempre para que nos dé un repaso de estos temas y nos ayude a crecer. Y bueno, si no tenéis una última pregunta, yo cerraría ya. Bueno, pues muchísimas gracias. Le vamos a dar simplemente un certificado. Muy bien. Muchas gracias. Sí, ahora, espera que apague esto.